Máxima atención, sí, máxima atención. ¿Qué, en Boca? Ah, Sí. no. Sangrientos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya. Ah, cambiamos. Sí, completamente. Qué Es volantazo, así. ¿no? Volantazo. Hay al menos 32 muertos y cientos de heridos. Mirá, se incrementó al doble en las últimas horas, porque la jornada ayer, viernes a la noche, eran 16. Sí. Crece el temor por una guerra total. Bueno, querido Pato Zuna, esto empezó el jueves. Sí, hace Nuevo 48 capítulo. horas, ¿eh? Digo, empezó un nuevo capítulo, porque el arranque de esta historia ya lleva un siglo mínimamente. ¿Qué está pasando entre Camboya y Tailandia, Pato? Bueno, inicialmente es una disputa territorial, ¿no? Se encuentran, en este momento hay escaramuzas entre los ejércitos de Tailandia y Camboya con la inicial excusa de ocupar un templo milenario, digamos, que están siempre estuvo en disputa entre los dos, porque la frontera entre ambos países tiene su origen en la Francia colonial. Claro. Cuando los franceses llegaron, A Camboya. cuando el Imperio francés llegó, inicialmente a la llamada Conchinchina, y que después se transformó sí, en así. Camboya, señor. los franceses pactaron con el Imperio de Siam, hoy Tailandia, pactaron esta línea, esta frontera, pero es artificial porque de un lado y del otro ha quedado partido el antiguo Imperio Khmer, que es el que estaba conquistando el Imperio francés, quedó partido por la mitad. Entonces algunos templos quedaron de un lado, unas comunidades quedaron del otro, y ese conflicto todavía sigue, después de 200 años, todavía está en disputa, ¿no? Entonces, Tailandia en este momento tiene una superioridad militar mucho mayor a la que tiene Camboya. Entonces, hay una disparidad militar en cuanto a recursos que tiene uno y otro, ¿no? Por ejemplo, Tailandia le está echando la culpa. ¿Cuál es? El ejercicio que está haciendo es, primero, ocupar un templo milenario que después los camboyanos los pueden repeler a estos militares. Después vuelven a cruzar la frontera los tailandeses, se encuentran con minas terrestres y le Que echan... eso fue el inicio de este nuevo Ese fue el capítulo, ¿no? inicio. Una mina terrestre que alcanza a un soldado tailandés o camboyano. Camboya, Camboyano. el ¿Tailandés? soldado es tailandés, pero Tailandés. claro, Camboya le dice, primero, la mina esta es de la guerra civil, están hace mucho ahí Claro. puestas. Y segundo, ¿qué hacías en mi territorio? Claro. Es Bueno, la- pero todavía está confuso eso. Porque la región fronteriza a la que hace referencia a vos tiene un radio de 800 kilómetros. Es muy grande. En el medio está este templo, que Sí. se lo disputan ambos por una cuestión religiosa y cultural. Uno dicen es mío, otro dicen es mío. Y aquí justamente, todo esto empieza en 1907. Sí. El conflicto cuando vos decías que Camboya era colonia francesa. Bueno, después intervino las Naciones Unidas y diferentes organismos internacionales que le otorgaron la soberanía a Camboya. Exactamente. Pero no dejaron en claro qué potestad tenía con esa soberanía. Entonces Tailandia se sigue metiendo. Cada tanto, claro, se vuelve a meter y el conflicto se vuelve a reiniciar. Pero también hay una cuestión de recursos, ¿no? Porque esa región tiene minerales bastante valiosos que siempre el comercio a través de estas dos naciones sucede de Camboya hacia Tailandia. Bueno, lo que quiere Tailandia es no solo tener el comercio, sino también la extracción de estos recursos que están hoy día en territorio camboyano. Ahora, la diferencia militar, como decía inicialmente, es enorme, porque el ejército de Camboya tiene camiones y de cohetes, como estamos viendo acá en las imágenes, que son de la era soviética. O sea, tienen sus años, sí serán efectivos militarmente, pero del otro lado tenés a un ejército un poco mejor equipado, tiene fuerza aérea Tailandia, lo cual Camboya carece totalmente de fuerza aérea. Claro. Tailandia tiene los F-16 igual a los que acabamos de comprar, acaba de comprar Milei, el Ministerio de Defensa. Tienen esos aviones y los están utilizando en este momento contra posiciones militares camboyanas. Claro. O sea, ya sabemos que si se entra en un conflicto militar puede ser bastante perjudicial para Camboya, porque el poderío militar de Tailandia es enorme. En otro orden de cosas,
la cuestión cultural, como vos bien decías, en cuanto al templo, en realidad es solo una excusa para terminar de tomar posición en ese lugar. Pero hay un detalle más que se está dando en este conflicto, que es casi mediático. Porque en estos días, la primer ministro de Tailandia se comunicó con el presidente de Camboya. Claro. Los dos líderes hablaron en secreto, pero se dio a conocer el audio de esa comunicación. Y se escucha cómo la primer ministro, ahora suspendida, se escucha cómo le tiene un trato muy cordial, casi familiar, hasta lo llama tío, y le empieza a hablar mal de sus propios militares, de los militares tailandeses. Claro. Le empieza a decir que son opositores al gobierno, y bueno, y un montón de cosas a las que, claro, esas negociaciones no suelen salir al aire. Lo que están tratando de resolver ambos mandatarios es resolver este conflicto. Vos dijiste una palabra curiosa, particular, y incluso familiar, digo, de ámbito familiar, que es escaramuza, porque todavía no llegamos a el nivel de ser una guerra. Exacto. Entonces lo están tratando de resolver en forma bilateral. Malasia, que es como la que lidera justamente la región de manera diplomática, estamos hablando, como sería acá el Mercosur, bueno, allá quien lidera es Malasia, dijo, me meto. Y de Tailandia y Camboya dijo, no, lo resolvemos nosotros. Del norte de nuestro continente, ya sabemos quién Sí. intenta resolver todo, porque, bueno, obviamente son quienes manejan el mundo, más allá de que pese o no nos pese, también. Bueno, la cuestión se va a resolver por ahora de manera bilateral. Veremos hasta dónde trasciende justamente este conflicto, que no llega a ser bélico, pero que sí, como hablábamos anteriormente, en forma lamentable, ya tenemos que hablar de 32 muertes cuando en la jornada de ayer eran tan solo 16. La peor parte la está llevando Tailandia en cuanto a heridos y víctimas fatales. Y además 140.000 desplazados, la mayoría del lado de Tailandia, porque la lluvia de cohetes que ha tirado el ejército de Camboya ha hecho que la mayoría se han tenido que desplazar de sus hogares. Evacuaron tanto tailandeses del lado justamente de este país y camboyanos del otro, en la región fronteriza, y se han retirado los embajadores de ambos países del país rival, opositor o como quieren llamarlo. Bueno, nos vamos.